de datos independientemente de que estos sean públicos o privados. Se da una evolución de los delitos de hurto. Recordemos de que el Código Penal establece el delito de hurto. Sin embargo, esta ley, atendiendo la evolución de los delitos y atendiendo los medios informáticos a través de la tecnología, se determinó de que efectivamente se realizan delitos por medio de estos sistemas tecnológicos computarizados para hackear cuentas. Perfectamente pueden ser cuentas en Córdoba, en dólares, en euro. Además también pueden establecer ingreso a las bolsas de valores, puede establecer propiedades intelectuales, pueden establecer muchos delitos de hurto por medio del sistema informático. Así como también pueden clonar sistemas de información, pueden transferir información pública reservada. Todo esto la ley lo regula y estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley. Efectivamente, nosotros que estamos estudiando el derecho penal, ¿verdad? Muy importante que ustedes determinen la teoría del delito. Recordemos que estudia el comportamiento humano y sobre todo sobre la acción, sobre todo sobre el delito. Acuérdense la estructura del tipo penal, acuérdense, por ejemplo, nosotros estudiamos las acciones omisivas, las acciones dolosas, las acciones imprudentes. Toda esta configuración de la teoría del delito recae en estas calificaciones. Recuerden la finalidad, manera directa de cometer el delito por medio del dolo. El dolo no es más que la voluntad y el conocimiento de cometer delito. Sin embargo, una de las preguntas muy interesantes que les dejé para que ustedes estudiaran era que si podían cometer el delito por medio de la imprudencia. Y volvemos a la discusión aquella de que se hace con dolo, hay intención. Resulta que un video muy íntimo se lo quería mandar a A y resulta que me equivoqué y se lo mandé a B. B lo traslada a un grupo público y el video se reprodujo como agua. Entonces ahí hay calificación, permite la ley en el grado de dolo, permite la ley en el grado de imprudencia. Una de las preguntas muy básicas, muy elementales que ustedes podían estudiar, investigar y contestar. También hay circunstancias del comportamiento. Esta ley establece circunstancias agravantes donde no da la oportunidad de por lo menos justificar alguna circunstancia atenuante. ¿Por qué? Porque hay circunstancias tipo penales verborrectores en el que establece la información pública y establece que la víctima sobre todo es el Estado. Y en consecuencia, para esos tipos penales solamente caben circunstancias agravantes. Otra cosa muy importante de esta ley, que creo yo que con las preguntas ustedes por lo menos debieron haber revisado, porque en los primeros 3 artículos de la ley establece no solamente el objeto de la ley, ¿verdad?, en el cual busca la prevención, la investigación, la persecución de los delitos cometidos por medio de la tecnología, la información y la comunicación en perjuicio no solamente de personas naturales, no solamente en perjuicio de personas jurídicas, sino también en personas públicas, como por ejemplo el Estado, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dicha tecnología. El objeto de aplicación de la ley es prácticamente, ¿verdad?,
de que se deba de reconocer no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y por ello establece algunos delitos de esta ley bajo el principio de universalidad. ¿Qué me quiere decir esto? Esto quiere decir de que los delitos contenidos en esta ley no solamente es reconocido por cualquier país en su legislación, porque como están bajo el principio de universalidad, indistintamente que alguien cometa el delito no estando dentro de Nicaragua, puede perfectamente ser juzgado bajo la legislación de ese país donde se encuentre la persona, aún habiéndose cometido el delito acá en Nicaragua. Generalmente esto sucede con las tarjetas de crédito. Hay alguien que esté en el extranjero, tiene una base de datos muy, pero muy desarrollada, establece ciertos logaritmos y se introduce al sistema bancario y realiza innumerables compras con su tarjeta de crédito. Resulta que cuando usted se da cuenta a través de un estado de que el banco le establece todas sus transacciones, entonces usted se da cuenta ahí de muchas compras que usted aparentemente las realizó en línea y que en definitiva evidentemente tiene un gasto exagerado del pago de esa tarjeta de crédito, pero que se la alteraron y realizaron innumerables compras en líneas. En Amazon compraron acciones, y cuando usted revisa su tarjeta y evidentemente están todas las transacciones. Entonces evidentemente por eso aplica el principio de universalidad y además establece a partir del artículo 3 varias definiciones bastantes técnicas que pueden ustedes revisar en la aplicación de los tipos penales, como por ejemplo la ley establece ciertos por ejemplo términos como qué debo entender como datos informáticos, qué debo entender como datos personales sensibles, qué debo entender como dispositivo de almacenamiento de datos informáticos. Yo esta clase no solamente la he dado en la carrera de Derecho, sino también la he impartido en abogados. Y yo siempre les he dicho a estos abogados que son abogados de profesión, abogados titulados, que para que puedan ustedes entender un poquito más a fondo la ley, tienen que buscarse a un ingeniero, a una persona que maneje, que sepa de tecnología, de información. Cuando nosotros mandamos una imagen, cuando nosotros mandamos un dato, esa información va codificada, lleva un archivo digitalizado con su propia marca de origen de entrada y de origen de salida. Y estas personas identifican cómo, a qué hora, de dónde, qué sistema utilizó, qué archivo es. Entonces, está registrado precisamente por el número del teléfono que usted envió o recibió ese tipo de imagen, ese tipo de video. Entonces, todo esto lo regula muy interesante la ley, porque en definitiva es la única manera en que se puede demostrar, que se puede acreditar ese tipo de información. Si yo no llevo un perito, un ingeniero informático, que me diga a mí qué tipo de información recibí, por qué número, si esa información que yo recibí por medio de una imagen, por medio de un video, a cuántos números yo mandé esa información, cuántos lo recibieron y cuántos otros pudieron reenviar a otros grupos. Entonces es una prueba bastante
informática, una prueba donde el testigo o el perito tiene que manejar cierta información en cuanto a la base de datos, en cuanto a la intersectación, en cuanto a interferir esa información, identidad informática de los datos enviados. Muchas veces, ¿verdad?, hay varios proveedores del servicio de internet y cada uno tiene su propio dígito, y así se puede mostrar en juicio toda esta información a la cual yo les estoy haciendo referencia. Pero el estudio nace en cuanto a la calificación de los tipos penales. Por ejemplo, el artículo 3 ya les había relacionado, ¿verdad?, en cuanto a la terminología, utilizando como métodos, como medios o como fin los datos, sistema informático, tecnología de la información y la comunicación. Esto va a ser bastante repetido en todos los tipos penales, porque al final, ¿verdad?, ustedes tienen que determinar la manera en la comisión del delito utilizando esta ley de ciberdelito. Ok, algo muy importante en que yo también les quiero decir, ¿verdad?, es de que la ley no solamente está preparada para el Código Penal, sino también regula el procedimiento para un Código Procesal Penal. Recordemos que el Código Penal establece el delito, establece la sanción, establece el rango a imponer la pena, pero el Código Procesal Penal es el que hace efectiva la aplicación de esa sanción. Sin el Código Procesal Penal nosotros no podríamos abrirle proceso en contra de una persona. Sin el Código Procesal Penal, que regula los requisitos de una acusación, no podríamos nosotros hacer efectiva la condena de una persona, la culpabilidad de esa persona, la sentencia en la que ustedes pueden recurrir de apelación. Sin el Código Procesal Penal no se pudiera hacer efectiva toda la práctica que nos obliga a estudiar dentro de un proceso penal. Por eso la ley, esta ley ciberdelito, ¿verdad?, establece no solamente los medios tecnológicos de la información, no solamente establece el principio de universalidad que ya los expliqué en cuanto al ámbito de aplicación dentro y fuera del territorio de Nicaragua, sino también establece protección a la información privada en un medio tecnológico. Muchas veces suele darse el caso de enviar videos, fotos íntimas, y al final hemos encontrado, ¿verdad?, de que según la persona la tenía en su dispositivo, en su celular, y no había autorizado a nadie para el reenvío de esa información. Ya hay un caso muy sonado, ¿verdad?, de una influencer en la que aparentemente tenía su dispositivo y que el novio supuestamente de manera accidental reenvió su contenido. El caso es muy sonado en Nicaragua y efectivamente, ¿verdad?, había un juzgamiento de la persona, había una acusación, hay una sentencia, se está cumpliendo una condena, y hasta donde no sé si es que procedieron a hacer un recurso de apelación sobre esa sentencia. Lo que les digo en otras palabras es que la ley es novedosa, es un poco complicadita, pero al final la tenemos que estudiar porque regula las calificaciones jurídicas penales. Y otra pregunta que les dejé también de clase, ¿verdad?, tarea en clase, es sobre las ventajas y las desventajas de esta ley de ciberdelito. La ventaja es que hay una evolución del derecho penal. Ya les he compartido, por ejemplo, el clásico delito de hurto, el clásico delito de defraudación, ¿verdad? Esto es una ventaja porque ya muchas personas jurídicas, que por cierto ya estamos actualizados en cuanto a las calificaciones en perjuicio o en contra de las personas jurídicas penalmente responsables.
Una desventaja es que el criterio de aplicación, ¿verdad?, que establece la ley es bastante abierto. Hay muchos verbos rectores bastante abiertos y aquí hay una cierta desventaja porque evidentemente el criterio no solamente de la aplicación de la ley que van a ser por jueces, por